Bueno, esta noche, diálogo franco con el doctor Federico. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, a Juan Carlos, a Judith y a toda la enorme teleaudiencia de C9N. ¿Qué nos espera esta noche a las 21? Bueno, 13 de mayo, estamos prácticamente víspera de la independencia. Vamos a cambiar un poco y vamos a tener ya un programa pregrabado. Esta mañana estuvimos con Juan Carlos Pusher, regular, recorriendo la Casa de la Independencia. Nos van a acompañar dos historiadores de mucho conocimiento, de mucha trayectoria. José Federico Zamudio, director de la Casa de la Independencia, y también nos va a acompañar Carlos von Horoch. Vamos a hablar con ellos de la Casa de la Independencia, vamos a hablar de algunas dudas que se tienen, por qué tenemos 14 y 15 de mayo. Hay que recordar que 14 y 15 de mayo era un feriado en la época de la dictadura, luego asume el presidente Rodríguez, cambia, solamente queda el 15 de mayo. De un tiempo a esta parte se volvió a establecer el feriado del 14. ¿Qué sucesos importantes sucedieron el 14 que haga que el Paraguay sea probablemente el único país del mundo en tener 2 días de independencia? En fin, vamos a hablar también sobre el cuadro que está en el billete de 10.000 guaraníes, en el reverso, en el cual simbolizan la independencia paraguaya. Personalmente yo estoy convencido que no es, pero la cultura, la historia popular paraguaya reconoce ese cuadro que fue pintado por un genovés, Guillermo Darré, para la independencia de la Argentina en ocasión del centenario Carlos Audiencia para 1910. Hubo cambio de gobierno en la Argentina, no pudo vender el pintor genovés Guillermo Darré, entonces un paraguayo, Juan Silvano Godoy, adquirió y bueno, trajo para el Paraguay, y acá nosotros aprovechamos con varios aspectos que en el programa vamos a ir detallando. Creemos que no forman parte de los hechos científicamente aceptables. En fin, hay discusión al respecto, ¿verdad? Pero sí hay un cuadro de Bestart, un paraguayo exitoso que estuvo mucho tiempo en París. Imagínense en esa época estudiar eso. Estamos hablando ya lógicamente después de la guerra del 70, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo en París, ahí hizo la pintura, y el que refleja más la imagen de la intimación del capitán Pedro Juan Caballero al gobernador Velasco, acompañado del alférez Vicente Ignacio Iturbe. Y en tercer lugar, la Casa de la Independencia, como nosotros conocemos, fue amputada. Se echó una parte de la casa, no sabemos cómo. Carlos Antonio López sacó una sentencia en el año 1843, después de la muerte de Francia, para que no se toque la Casa de la Independencia. Sin embargo, allá por los años 60 fue derrumbada. Se iba a derrumbar toda la Casa de la Independencia, de hecho. Y bueno, hoy es un estacionamiento. Algún día los paraguayos, ojalá más temprano que tarde, debemos reconstruir la casa tal cual como fue, el callejón histórico, que es lo que nos queda de la independencia del Paraguay. Vamos a conocer todas esas cosas, interesantísimo el programa, con estos dos historiadores, José Federico Zamudio y Carlos von Horoch. Y luego vamos a estar con el ingeniero Pedro Ferreira, hablando sobre mitos y verdades del acuerdo último del presidente Peña Palacios con el presidente Lula. ¿Cuáles son los puntos realmente que nos favorecen? ¿Cuáles son los puntos que podrían ser considerados complicados? Y tratar de hacer un análisis de costo-beneficio, riesgo-beneficio de este acuerdo entre los presidentes que se nos fue anunciado la semana pasada. Realmente va a estar interesante nuestra historia como tal. Hay, a ver, tantas, no sé si anécdotas, sino más bien, a ver si encuentro la palabra correcta, historias en torno a nuestra historia, desde la independencia, la muerte de López, muero con, la rendición de Velasco, los colores patrios, la Casa de la Independencia, cómo era realmente Francia, un dictador implacable, ahora un hombre pacifista, cuasi sacerdote. Hay tantas historias que nos encantaría realmente saber cuál es la que se acerca más a la verdad, porque finalmente la verdad como tal difícil que sepamos, doctor.
Lo que pasa, Carlos, querido, y justamente con Juan Carlos. Juan Carlos sabe mucho y ha sido. Estuvimos conversando con Juan Carlos Bucher. Una cosa es la historia que nos comentan, una cosa es la historia que está en los libros de texto de colegio, de escuela primaria, y otra cosa es lo que uno se encuentra en la realidad. A mí me gusta, yo agradezco cuando justamente habíamos entrado al canal. Uno de los puntos importantes que hablábamos con la gente de C9N era el de contar la historia desapasionadamente, ¿verdad? La gente a favor, gente en contra. Y bueno, hoy vamos a tratar de aclarar algunos conceptos. Ustedes van a escuchar que los historiadores en un momento dado son casi compelidos a tomar una decisión al estilo argentino, tipo masa, por sí o por no, ¿verdad? Por ejemplo, el 15 de mayo, ¿es o no es el Día de la Independencia? Si es el 15, porque el 14. El cuadro de la red, ¿es o no es? ¿Representa o no la independencia paraguaya? Y sobre todo, que la gente sepa que la Casa de la Independencia se quiso amputar, se quiso echar. Y en esa casa, Carlos, audiencia, era una de las varias casas donde se hicieron las conspiraciones. A nadie se le va a ocurrir, Carlos Alberto Troche, reunirse siempre a la misma hora en el mismo lugar. Era obvio que eso iba a ser descubierto. Entonces se usaron varias casas, una de ellas, la Casa de la Independencia. Cada vez que llovía había mucho raudal. El dictador Gaspar Rodríguez de Francia tomó una buena decisión, contrató a algunos expertos que vino a cuadricular la ciudad de Asunción. Y en el proyecto de cuadricular la ciudad se sacrificaron más de 500 casas que quedaban en el medio de las calles, entonces se tuvieron que echar. Muchas de las casas que pudieron haber sido utilizadas por los revolucionarios, por los padres de la patria, con seguridad se echaron. Pero, por ejemplo, Carlos Antonio López, que tenía 19 años cuando el 15 de mayo de 1811, tiene absoluta conciencia que en esa casa la cultura verbal, porque antes no se escribía, de hecho el único prócer que escribe es Mariano Antonio Molas. El doctor Carlos Antonio López decía, y continuó, esa es la casa que se identificó siempre como la Casa de la Independencia, que era la casa de los Martínez Sáenz, casados con los Recalde, y estaban todos emparentados. Lo que hicieron la revolución, Carlos, compañeros de piso, audiencia, eran todos amigos, parientes, gente de la misma, sí, jóvenes. Pedro Juan Caballero tenía 23, Vicente Ignacio Iturbe tenía 24, Francia tenía 38, Fernando de la Mora 26, Yegros tenía 34, 3 hermanos Yegros estaban, ¿verdad? El papá de Pedro Juan Caballero, Luis Caballero, un anciano de 80 años, muere en la batalla de Tacuarí después de haber construido un puente. A su edad, 80 años, era zapador, sin dormir, sin descansar, sin comer, desayunar, almorzar y cenar, por supuesto como consecuencia del sobreesfuerzo al que fue sometido, falleció. Y bueno, ahí está la historia que la gente tiene que conocer. Sí, así que imperdible el programa. Sí, como que te di cuerda, doctor, ¿eh? Me encanta. Hoy a las 21 con Diálogo Franco, y yo creo que en estos 213 años lo único que no ha cambiado es que cuando llueve mucho nos quedamos bajo agua. Doctor, te mando un abrazo, nos vemos esta noche. Gracias, Carlos, para vos, para los compañeros y para la audiencia. Esta noche, imperdible Diálogo Franco.